Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Nuevo video en YouTube, nuevo día para compartir juntas. Espero que te encuentres espectacular porque hoy tengo un tema que te va a encantar. Primero me voy a presentar porque por ahí no me conoces. Mi nombre es Mari. Te voy a contar un sueño que tengo que es súper, súper gigante, pero si estás acá seguramente formes parte de ese sueño. Sueño con un mundo donde más mujeres cada día se despierten sintiéndose felices, plenas, empoderadas, porque cada rincón de su vida fue diseñado bajo sus propias reglas. Líderes alquimistas que se transforman para transformar el mundo donde viven. Sueño con un mundo donde haya cada día más mujeres que lideren desde su alma, siendo auténticas, que impacten en la vida de otras personas, inspiren la vida de otras personas siendo como son, tal cual. ¿Sí? Y que pasen un mensaje de sí se puede, que es el portal de transformación de millones de personas. Estoy acá para contarte justamente mi transformación, porque a partir de mi transformación es que empecé a generar este hermoso mundo que empezó con Salir del Molde y ahora es Líder Alquimista. Ya hace más de 3 años que tengo este proyecto contando mi historia personal de transformación. ¿Sí? En el camino hubo un montón de personas que se sumaron también a este mundo y hoy son líderes alquimistas. Así que te invito a formar parte de este mundo también. Si es que tenés ganas, si es que decís, bueno, a ver, lo que está diciendo esta chica por ahí me sirve, me interesa, me gusta, me siento parte, sigamos escuchando el video. Hoy quiero hablar con vos de un tema que me encanta, justamente nuestra historia personal, ¿sí? Que tiene que ver con esa evolución que fuimos haciendo en nuestra vida y que inspira a los demás, ¿sí? Me acuerdo una vez de hacer un mini curso con Camilo Cruz, que él es el escritor de La Vaca, muy conocido, y él hablaba de justamente de nuestra historia. Él apuntaba a lo que era escribir tu historia en un libro para poder impactar en la vida de muchas personas. Uno lo puede hacer de la manera que quieras, ¿sí? Por eso acá te voy a acompañar para que le des formato a tu propia voz, a tu propia historia, a partir de qué, de justamente de lo que vas encontrando de vos, en este ser auténtica, ¿sí? En toda tu historia, en las habilidades, en todo tu recorrido hasta hoy. No sé, tenés 40 años, por ejemplo, bueno, en estos 40 años, ¿qué adquiriste de herramientas? ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles son tus talentos? Lo que te hace fluir. Y con todo eso surge el formato que le das a tu propia voz. No es el tema de hoy, pero para que te des una idea cómo es que trabajo, ¿sí? Hoy vamos a ver el poder de las historias personales. Estoy retomando a Camilo Cruz. Él contaba su historia justamente y él decía que él no me acuerdo si es médico o químico, creo que es médico, y daba clases en la universidad. Viaja de su país, que entre paréntesis no recuerdo cuál es, pero sí me acuerdo que él viajó a Estados Unidos, ¿sí? Por un sueño. Y bueno, ¿qué pasó? Daba clases en la universidad, docente. Y una vez una persona le dijo, ¿por qué no escribís tu historia? Porque a muchas otras personas les puede servir el hecho de venirse a Estados Unidos, por ahí así de cero, y cómo hacer para salir adelante, ¿no? En un país distinto, ¿sí? Donde se habla otro idioma y demás. Entonces, él dice, no, pero yo cómo voy a, ¿qué voy a decir? Yo no soy escritor, yo lo único que hago es dar clases, yo soy profesor. Bueno, y la gente le decía, pero vos tenés una historia, tenés una historia. Entonces dijo, bueno, voy a empezar a escribir. Y empezó a escribir, su primer libro fue un bestseller, ¿sí? Y después se transformó en un escritor que es súper reconocido. Escribió más de 30 y pico de libros hasta el momento. Y bueno, y él decía eso, que las historias conectan, ¿sí? Con las emociones. Entonces, cuando vos conectás con una historia, es que salís adelante en algún aspecto, ¿sí? Porque las historias inspiran. Le voy a dar un ejemplo. Hace unos días la llamo a mi coach, le digo, tenemos que hablar. Yo estaba pasando por una situación revolucionaria en mi vida, digamos. Entonces, no estaba entendiendo muy bien el camino, ¿sí? El camino a seguir, o por lo menos sí lo tenía el camino, pero había algo que me estaba nublando ese camino, ¿sí? Entonces necesitaba una o dos orejas para que me escuchen y la llamo. Y le digo,
necesito que hablemos. Bueno, me dice, perfecto. Nos juntamos en un bar y cuando yo le estaba contando lo que me estaba pasando, me dice, yo te voy a contar lo que me pasó a mí. Me dice. Me contó, yo estaba así, escuchando su historia de lo que le había pasado a ella en este tiempo. Y fue, wow, o sea, conectó directamente con mi ser. Esa historia me conectó tanto, digamos, que salí de ahí y llegué a mi casa. Primero fui y me compré unas empanaditas, dije, esta noche es para mí. Me habían invitado a bailar, pero no, dije, no, me quedo en mi casa porque, ¿qué pasó? Esto tenía que ver, porque ella me contó su historia, porque tenía que ver con algo que yo le había dicho, de que me sentía atrapada, ¿sí? Me sentía atrapada en el mundo de las redes sociales, en el mundo de tener que hacer, ¿no? Y si bien no iba por ese formato, paradigma en mi vida, es como que en algún momento sentía que me atrapaba, ¿sí? Que me atrapaba y otra vez, y bueno, lo mismo. Entonces estaba un poco angustiada en ese aspecto y ella me contó lo que hizo, que ella le pasó lo mismo. Le pasaba lo mismo, pateó el tablero directamente, pateó el tablero y dejó todo lo que estaba haciendo sin saber qué iba a pasar, sin saber cómo iba a pagar, no sé, el alquiler, cómo iba a darle de comer al hijo, nada, dejó todo. Y en ese dejar todo, empezó a conectarse más con ella y qué era lo que a ella le gustaba, qué era lo que ella quería hacer en este momento de la vida. A partir de eso surgió su nueva marca, que no tiene nada que ver con el coaching, o sí, porque, bueno, es como decía en un video anterior, ¿no? En realidad somos todo lo que vamos haciendo también. Entonces, seguramente tenga parte de coaching y todas las herramientas que fue aprendiendo, pero bueno, a priori parece que nada que ver, ¿no? Entonces yo la escuchaba y decía, wow, o sea, sí, total. Y ella me pregunta en un momento, me dice, ¿vos qué es lo que querés hacer en este momento de tu vida? ¿Qué es lo que querés hacer? Yo quiero escribir, le digo, yo quiero escribir, me largué a llorar, porque siempre que me preguntan y me conecto con esa parte de mí, de la escritura y las novelas y las historias y demás, me emociona porque es algo que hoy por hoy no estoy haciendo como quisiera, digamos, eh, y, y es algo que quiero hacer. Entonces me dice, patea el tablero, anda a tu casa y ponete a escribir. Y me conectó tanto esa historia que dije, sí, o sea, estaba en ese estado de a estar así. Y llegué a mi casa, me puse a ver una película para inspirarme un poco, me puse una música y ese día me acuerdo que me quedé hasta las 6 de la mañana escribiendo. Ya escribí 4 capítulos de mi novela. La verdad que estoy fascinada porque eso hizo que me conecte tanto. Primero con su historia, que me inspire y me impulse a hacer sin que ella sepa, porque en realidad ella lo que hizo fue contarme su historia, nada más. Y yo conecté automáticamente con esas emociones que ella tenía en ese momento, con las emociones que estaba teniendo en ese... perdón, en el momento que pateó el tablero y las emociones que estaba viviendo enfrente mío, conecté tanto que automáticamente dije, sí, yo quiero esto, ¿sí? Yo quiero esto. Así que en ese momento tomé decisiones, no solamente la de sentarme a escribir y finalmente dedicarme a mi novela, sino que además tomé otro tipo de decisiones que tienen que ver con el proyecto en sí de Líder Alquimista, de cómo va a seguir adelante, ¿sí? Entonces, la verdad es que es muy poderoso, por eso dar tu evolución a otros hace que ellos también evolucionen, ¿sí? Se motiven a evolucionar. ¿Por qué no contaríamos esa historia? ¿Sí? Esa historia que tenemos. Podemos tener una gran historia a lo largo de la vida o podemos tener pequeñas historias de superación que fuimos teniendo, ¿sí? En momentos determinados, ¿sí? Entonces, a eso te invito, a poder contar tu historia. Contala, porque eso hace que los demás se inspiren, se impacte en la vida de otras personas, ¿sí? Así que bueno, les quería contar eso, que mucho de la expansión de este liderazgo parte de tu historia, parte de ahí, así es, ¿sí? Entonces, fíjate cómo esto todo se conecta, porque lo que tiene que ver con
con la expansión del liderazgo, tiene que ver con un mensaje, tiene que ver con una historia, tiene que ver con este mundo en el que deseas vivir, ¿sí? Y ese mundo en el que deseas vivir está relacionado con ese mensaje, ¿sí? Porque ese mundo se crea a través de ese mensaje que surge a partir de tu historia, ¿sí? Que surge a partir de tu filosofía, que surge a partir de tus valores, ¿sí? Eso es lo que hace que conecte a la gente con ese sueño y la acompañes para cumplir sus propios sueños, ¿sí? Es algo hermoso que se empieza a generar. Esa expansión es como cuando vos tirás una piedra en el agua que está quieta, ¿no? Tirás una piedra y se empiezan a generar ondas. Así funciona la expansión de un liderazgo. Empieza con una piedrita, empieza con una persona y se empieza a expandir, ¿sí? Eso es mucho lo que pasa con los programas que hoy por hoy tengo. Conquista la Isla, la membresía, ¿sí? Las chicas empiezan a transformarse. En su momento pasó con los desafíos de 21 días y ellas empezaban a compartir con otras personas esa transformación, directa o indirectamente, porque también pasa indirectamente, que no nos damos cuenta y en esa transformación que ya la vivimos como nuestra actualidad, digamos, ya no recordamos cómo estábamos, ¿sí? Empezamos a vivir esa transformación. Nosotros ya no nos damos cuenta de que somos una persona nueva, pero la gente de afuera sí lo ve, porque vio todo ese camino que hiciste. Entonces, eso también inspira, de manera indirecta, cuando te ven, ¿sí? Por ahí hay gente que no te pregunta, pero te ve y le inspiras también. Entonces, fíjate cómo que es tan poderosa tu historia, tu transformación, que no es tuya, no te pertenece, le pertenece a quien pueda transformarse con ella. Te invito a eso, a que podamos generar cada una, ¿sí? Por separado, por supuesto, que pueda inspirar con su historia, generar un proyecto, ¿sí? Que le permita también vivir de esa historia y dejar un legado. Porque acá se trata de eso también, de generar abundancia para todos. Así que bueno, chicas, les dejo acá abajo, si esto les llegó, el mensaje les llegó, podemos hacerlo juntas, ¿sí? Puedo acompañarlas en este proceso, contarles cómo lo hice yo, cómo comencé. Esto tiene que ver mucho con el buceo hacia adentro, sobre todo, ¿sí? Bucear hacia el interior, cuando vos estás, a ver, ¿cómo lo puedo explicar de una manera sencilla, ¿sí? O por lo menos, bueno, les voy a contar cómo fue lo mío, ¿sí? Yo empecé con este cambio, digamos, de mentalidad. Estuve varios años buceando hacia el interior para mí, siempre lo hice para mí. Y un día, cuando me sentí lista, preparada, y también sentí la urgencia de pasar el mensaje, no quería esperar un minuto más, ahí fue que salí y conté mi historia y empecé con todos los programas. Y empecé con Salí del Molde y demás. Pero para todo eso fue un camino, ¿sí? Fue un camino donde me fui encontrando a mí misma, donde fui empoderándome, teniendo cada vez más fortalecido mi amor propio, mi pensamiento de abundancia. Así fue un caminito, ¿sí? Fue un caminito. Todo ese caminito te lo comparto, tanto en Conquista la Isla como en la membresía, que es una comunidad de líderes alquimistas, ¿sí? Es un universo de avance juntas. ¿Por qué te lo súper recomiendo? Porque en esa comunidad no existe el juicio, ¿sí? Vos podés hablar con tu propia voz, contar tu historia, contar tu formato de historia, contar cómo te venís sintiendo y nadie te va a juzgar. Lo mismo pasa en Conquista la Isla, ¿sí? Entonces, si te sentís que te resuena, anda a chusmear acá abajo los links. Anda a chusmear, no te quedes con la intriga de a ver qué será hoy, no sé, porque por ahí tiene este valor o este otro. No te quedes con la duda, anda y chusmear. ¿Sí? Chusmea, porque cuando nosotros queremos algo, ni el tiempo, ni el dinero es una excusa, ¿sí? Entonces, ¿cuánto querés eso que querés? ¿Sí? Es la pregunta que muchas veces me hago y de ahí salen respuestas muy hermosas. Pregúntate también si tu liderazgo está alineado con lo que hoy estás haciendo, con el legado que querés pasar. Si lo que hoy estás haciendo es lo que realmente querés hacer o sentís que hay algo que te falta. Que hay algo, una piecita del puzzle que no estás entendiendo cuál es, no estás descubriendo cuál es, porque hay algo que no te cierra en lo que estás haciendo. Bueno,
sumate conmigo, con las chicas, ¿sí? Vamos juntas en esta comunidad, ¿sí? Así que bueno, si te resuena, te espero por ahí. Y si no, sigamos adelante con los videos de YouTube, donde te voy a ir pasando un poquito de información, ¿sí? Te mando un besote enorme, nos vemos en el próximo video.